En nena o es varón. Eso era antes, de que se esperabas al último día para saber si era nena y era varón. ¿Qué iban a hacer? ¿Te acordás de eso que era terrible? Claro, antes era toda una sorpresa, tanto el momento de la gestación como después el parto. Todo estaba en manos de la naturaleza, Sí. pero todo esto hoy está atravesado por la tecnología, por los conocimientos médicos, cómo se fue avanzando. Y esto que hoy nos parece rutina, y de hecho hay una ley sobre reproducción asistida que permite a las parejas que tienen problemas de fertilidad acceder a la cobertura, ¿no es cierto?, para los tratamientos de reproducción asistida y de fecundación asistida. Bueno, en su momento fue una revolución mundial. Claro. Contame un poco la historia, que vos la que sabés perfectamente, contabas de 1979. Claro, en 1978 se produjo esto que decíamos, la primera, lo que llamaron la primera bebé de probeta. Yo No me fue acuerdo de la probeta. noticia. ¿Vos te acordás de la noticia? ¿De verdad? ¿Te acordás de la noticia? Claro, fueron los titulares en todos los diarios, allí vemos uno de ellos, ¿no es cierto? Era una sensación mundial y, como digo, se recogió como uno de los avances del siglo en este número de la revista Time, donde menciona una cantidad de avances, Freud, en fin, Einstein. Acá está, mira, el médico Robert Steptoe, que allí lo estamos viendo con Louis Brown, ya grande. Louis Brown pudo tener hijos en forma natural, no necesitó de la ayuda de la medicina. Yo te hago una pregunta. ¿Cómo explicás un bebé de probeta? Claro, no es de probeta ni que se genera en la probeta. Tampoco es una probeta lo que usaron. Lo que usaron es una cápsula de Petri, que es como un platito de vidrio donde se ponen los óvulos que se extraen de la mujer previo tratamiento hormonal y se ponen un número enorme de espermatozoides por cada óvulo y se los deja allí. Y al otro día probablemente, o a los 2 días, ya hay algunos óvulos fecundados, ¿no? Entonces se deja, mientras empiezan a dividirse esa célula primigenia, que es el óvulo con el espermatozoide, se va dividiendo, primero 2, después 4, después 8, después 16, y después de 9 meses, ¿no?, una personita. Pero en el caso de la reproducción asistida, que es fuera del cuerpo de la mujer, justamente eso es lo que tiene de particular y atraviesa todas las técnicas, más o menos entre los 3 y los 5 días se procede a la implantación, cuando ya está el embrión. Me imagino 1979, porque vos te trasladás a ese año y es fantástico, porque es una cosa de decir, bueno, toda la tecnología, saco el óvulo microscópico, estamos hablando de un óvulo microscópico y miles de espermatozoides microscópicos, los juntás, los mirás, es increíble, increíble. Bueno, y 8 años después de esa primicia mundial, ya nacieron en Argentina bebés por reproducción asistida. ¿Fueron los quintillizos? ¿No? Sí, los exactamente. Y el que intervino fue el doctor Nicholson, fue el primero que hizo este procedimiento. Y nacieron quintillizos porque antes no se sabía, y para asegurar que iba a tener éxito alguno, se iba a implantar de esos que se colocaban dentro del útero de la mujer, se ponían muchos. Hoy, justamente para evitar nacimiento de prematuros, solamente se coloca uno o dos embriones. ¿Te acordás de los quintillizos rigantes? Si no me acuerdo exactamente el rigante, ¿no? Los quintillizos rigantes. Esos fueron los primeros bebés de probeta, claro, de la República Argentina. Así se los llama, digamos, de una manera un poco marketinera, porque, como decimos, no es que sean de probeta, ¿no? Esta es la revista Time que vos me contabas hoy, que tiene, digamos... Los 100 avances importantes para ellos del siglo XX, pero, bueno, allí está como un avance que marcó el siglo XX, porque fue la primera vez en la historia de la humanidad que se generó un ser humano fuera del cuerpo de la mujer. Y esta es la nota, mira vos, qué increíble, ¿no? Acá está Robert Steptoe, que es el médico de... Sí, y es increíble que después, 8 años después, vos hiciste esa magia de la medicina o de la ciencia, de unir un óvulo espermatozoide, generaste... Suena feo decir así,
vos usaste tus manos, cocinaste una persona, para decirlo, y después te la encontrás, porque lo veíamos ahí que se la encontró de grande. Bueno, pasaron algunas cosas entre medio, ¿no? Que los hizo así el cuerpo de la mamá. Pero No, sí, se produjo fuera del cuerpo, que era algo que nunca había ocurrido. Después las técnicas se fueron, por supuesto, mejorando muchísimo. Los especialistas empezaron a conocer exactamente cuánto tiempo tenían que dejar que el embrión se fuera dividiendo, que las células embrionarias se fueran dividiendo. Y aparecieron otras técnicas, por ejemplo, la criopreservación y la vitrificación de óvulos y de embriones. Primero se congelaban los óvulos despacio, pero vieron que eso podía traer un problema porque se generaban cristales del contenido de agua que tenía. Y entonces encontraron una forma de hacerlo muy rápido, en segundos. Bajan, que es lo que se utiliza ahora, se llama la vitrificación, bajan la temperatura y colocan a los embriones, se hace generalmente con embriones porque permite mejor conservación, a 196 grados bajo cero. Vení que te voy a mostrar el santo grial de la vida que me encanta. Mira, quiero que mires esto me lo... Pará un poquito ahí. Esto es una jeringa, una aguja con un espermatozoide adentro. Es tan extraordinario esto que vas a ver que yo le digo que es el santo grial de la vida porque es donde se inicia esto. Fíjate, avanza, Clary. Vas a ver cómo avanza, ahora se va a encontrar esta aguja con un óvulo que tiene un tamaño, ahí agarró el espermatozoide, que tiene un tamaño, ahí tenés el óvulo. Y fíjate cómo van a acercar la aguja y la aguja va a penetrar el óvulo, va a ingresar con... Es increíble, maravilloso es. Yo sigo, va a ingresar dentro del óvulo, que eso es el óvulo de la mujer, va a dejar el espermatozoide y ahí se inicia. Ahí lo deja y lo va a generar. Y vos me trajiste un video que quiero que me lo cuentes. Ahí está. Eso es una fertilización asistida. Exactamente, con la técnica ICSI, ¿no? Que es la inyección intracitoplasmática de espermatozoides, justamente, porque no todos los problemas de fertilidad son o provienen de la mujer. Claro. Alrededor del 40-50% de los casos, los que tienen problemas de fertilidad son los hombres. Antes siempre se atribuía a la mujer, es muy grande, es muy esto, es muy lo otro, pero se sabe que ya desde hace varios años hay estudios que muestran que el número y la movilidad de los espermatozoides en los hombres está descendiendo. Y así, cuando se estudian los casos de parejas infértiles o que tienen problemas reproductivos, hay que estudiar a ambos, ¿no? Dijiste algo muy importante, que seguramente mucha gente que está en casa, muchas mujeres que están en casa, lo han padecido, que se le echaba la culpa a la mujer durante muchos años. Esto es increíble, pero es real. Y muchas veces pasa que los hombres tenemos muchísimos problemas también relacionados con la fertilidad y por el machismo existente depositábamos toda la carga sobre la mujer. Exacto. Culpa no tiene ninguno de los dos, porque no, es algo que excede la voluntad. Yo ¿no? creo que debe haber sociedad... Pero es cierto que antes estaba muy estigmatizada la mujer que no podía concebir y siempre parecía que dependía de ella. Hoy se sabe que no, que los problemas están repartidos. Y acá esto va a ser ahora algo que te voy a explicar antes, que vas a ver cómo avanza y qué es lo que trajo Nora, la multiplicación de células hasta llegar a los 9 meses. Míralo, contalo vos. Claro, no, se van dividiendo esa célula primigenia, que es el embrión, se va dividiendo hasta que llega a un estadio, acá no vamos a ver los 9 meses porque sería todo el bebé, pero hasta que llega a una etapa en la que ya se puede, ahí se va dividiendo, se hicieron 2. Mirá qué maravilla, ¿no? Como es, aparte, yo no entiendo cómo logran captar esto. Bueno, a través de un microscopio, ¿no? Sí, porque no, pero esto es, por supuesto, mirá la cantidad que hay ahora, de células que hay ahora. Qué increíble, ¿no? Cada etapa tiene su nombre, que no viene al caso, pero por eso se espera más o menos entre 3 y 5 días y luego, con ayuda de una ecografía, los especialistas en fertilidad asistida lo colocan en el útero de la mujer para ver si se produce la implantación. Por supuesto,
puede ser o coincidiendo con el ciclo natural de esa mujer, porque hay todo un ciclo hormonal que hay que tener en cuenta, o porque se estimula, o sea, se sintoniza el ciclo hormonal de la mujer con lo necesario para poder implantar el embrión. Déjame esta foto acá que voy a decir algo polémico. Vos sabés que hay una encuesta del CONICET que el 30% de los argentinos considera que esto es persona y un 20% no lo sabe. Y otro tanto no lo considera. Es un dilema que ya está resuelto en la República Argentina porque hay una ley en la cual es la ley del aborto, pero es todo un tema ético que se ha planteado en todo el mundo. Esto no es para vos, ¿cómo lo resumirías en una palabra? Claro, esto es un problema que lo estudiaron filósofos, bioeticistas, y se considera que hasta que no está formado el sistema neural, tal cual, no se puede hablar de personas, son células, que esas células luego se van a convertir en una persona, pero no se considera persona hasta que no está formada justamente el hilo neural, ¿no? Exacto, es perfecto lo que dice Nora. Estos son un grupo de células, no es una persona, y hasta que no esté formada su hilo neural, que es la parte neurológica, no la podemos considerar persona. Hay todo un debate que está abierto para mucha gente, pero en la Argentina está como cerrado. Por ejemplo, hay muchos embriones que permanecen congelados porque se utilizan estas técnicas para la reproducción asistida en el momento, o a veces, por ejemplo, cuando las personas, ya sea hombres o mujeres, tienen enfermedades, padecen un cáncer y se tienen que someter a tratamientos radiológicos, muchas veces se guarda el material seminal, digamos, o los embriones, porque se obtienen, por ejemplo, 8 óvulos de una persona y entonces se los fertiliza, se implanta 1 o 2, se ve si claro, funcionan o no, y los otros se guardan. Y a veces cuando ese embarazo prospera, quedan guardados los embriones. Y hay muchos embriones congelados que están guardados y después se ve si la persona quiere utilizarlos o puede utilizarlos o no. Y esto también abrió el camino, ¿no?, a la ovodonación, a la maternidad subrogada. Te iba a mostrar algo, vamos a hablar de eso de la maternidad subrogada. Hace poco, una actriz española muy famosa hizo una subrogación de vientre, al vientre de alquiler, o alquiló el vientre para que vos lo interpretes mejor. Pero el tema fue toda una confusión, porque finalmente era el embrión era del hijo, o el semen era del hijo. Pero miremos un poco lo que pasó y lo que ella decía para que vos lo entiendas un poco mejor. Esta es Ana Obregón. Ana Obregón. Ana Obregón, que ahí tiene, cuando salió pensaron todos que era su hijo, pero no, el hijo había fallecido, pero antes de hacer quimioterapia había congelado el esperma. Consiguió un óvulo y no era el hijo de ella, era el nieto de ella. Una nena, sí, una nieta. Sí, fue toda una confusión porque primero se divulgó como si fuera Ana Obregón, 68 años, y apareció con una bebé justamente por subrogación de vientre, que la habían concebido en Estados Unidos, porque en España está prohibida esa práctica, y dice, soy mamá, y todo el mundo está muy sorprendido, porque 68 años. Bueno, después se supo, porque ella lo comentó, que en realidad era una bebé que se había gestado con espermatozoides que había guardado su hijo. Su hijo falleció de cáncer muy joven, pero él había manifestado su deseo de guardar espermatozoides antes de su tratamiento de radioterapia, y ella, después que falleció el hijo, además de hacer una fundación y todo, quiso cumplir ese deseo y entonces volvió a convertirse en madre de su nieta. Vamos a escucharla personalmente, a ver qué dice. ¿También es tu hija o tu...? Legalmente es mi hija, pero genéticamente es la hija de Alex. Es tu nieta, claro. Así que me llamará... No sé cómo me llamará. Vela, como llamaba mi hijo a su abuela. Vela. ¿No nos puedes hablar 2 minutos a pinganillo, Ana? Por favor? No puedo hablar. Nada de nada, ¿no? Adiós. ¿Y habrá un hermanito para Anita? Yo te voy a plantear algo polémico. A ver, vos alquilás un vientre, lo pagás, y generalmente son mujeres más vulnerables, de países más vulnerables.
Entonces es todo un comercio con este tema, porque hay que decirlo también así. O por ahí, si no estás de acuerdo, decímelo porque es muy importante. En la mí. mayoría de los casos, de hecho, cuando se desató la guerra en Ucrania, una de las escenas horribles que se vio fueron una clínica donde había muchas mujeres que gestaban hijos de otras personas de otros países, ¿no? Cuando se hace, a veces puede ser en forma altruista, pero cuando se hace por dinero ya entra en otra categoría, ¿no es cierto? Y es muy cuestionable. Ahora, yo te hago otra cuestión más. Mira, vos me prestás tu vientre, o vos me lo pagás. Y yo te digo, mira, yo necesito médula ósea tuya. ¿Por qué no la puedo comprar? Es todo un cosa. No, por eso en muchos países está prohibida esa práctica. Y si yo necesito un pedacito de tu vida, no un riñón porque te saco un riñón, pero yo necesito un pedacito de tu hígado que se va a recomponer y te lo compro. ¿No es parecido algo a alquilar un vientre? Sí, es poco ético y por eso, como decíamos, está prohibido en muchos países. Hay países que lo permiten y se establece un comercio que es, desde el punto de vista ético, no muy aceptable. Te planteamos toda la situación, lo que es las células, cuando se considera persona, en la ley del aborto hablamos de la subrogación de vientres, creemos que es hasta dónde llegamos nosotros, o sea que tiene un método algo altruista, pero también tiene una acción de comercio. ¿Argentina cómo está en esto? Bueno, hay una ley en Argentina de que los tratamientos de fertilidad asistida son cubiertos, deben ser cubiertos, tanto por el sistema público como por las obras sociales y las prepagas, hasta los 44 años. Con óvulos propios o con ovodonación, con óvulos propios que se guardaron antes de esa edad, o con ovodonación hasta los 51. O sea que también hay un límite, porque se vieron muchas noticias en diarios internacionales de madres, por ejemplo, que se convertían en madre a los 67, hasta los 70 años. Se dio a conocer el caso de una mujer de la India que había tenido un bebé a los 70 años. Y esto, claro, todos estos avances necesitan una discusión ética, ¿no? Sí, también hasta cuánto puedes, cuál es la edad límite que podés adoptar. Que también, qué sé yo. Ana, la verdad que es un placer que vengas y estés con nosotros. La verdad que me encanta y aprendo un montón.